Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer. Muy buenos días, apreciada familia. Al saludarte, te doy la bienvenida a esta jornada de 40 días bajo el título Espíritu Santo, bautízame hoy. Qué gran jornada estamos teniendo y ya estamos en el día número 34. Y el título para la reflexión de hoy, la iglesia primitiva y la comunión. Personalmente creo que el Señor está movilizando a su pueblo para que se asemeje más a lo que era la iglesia del Nuevo Testamento durante años
los adventistas del séptimo día, hemos considerado que somos el remanente de Dios. Hemos procurado mantenernos fieles a las enseñanzas de la palabra de Dios como lo hizo la iglesia del Nuevo Testamento. Creo que ahora el Señor está llamándonos no solo a perseverar en la doctrina, sino a perseverar en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones según Hechos 2:42. Dios está llamando a sus hijos a ser su pueblo remanente, al igual que la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. No solo en doctrina, sino en la comunión mutua también. La comunión es un aspecto importante para ser el pueblo remanente de Dios. Con esto en mente, démosle un vistazo más detallado a cómo era la iglesia primitiva de Dios. El libro de Hechos nos dice que los primeros cristianos se reunían en el templo y de casa en casa. El verso 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando los cristianos se volvieron personas no gratas en los templos judíos, sus hogares se convirtieron en el punto central de su adoración y su comunión. Las casas de los creyentes eran los lugares donde se reunían para alabar, compartir y enseñar. Muchos versículos del Nuevo Testamento mencionan los hogares donde se reunían los cristianos. En Hechos 1:13 se dice que y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. En Hechos 16, 14 y 15 se nos dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. También nos dicen Hechos 15, 17, 5 hasta el 9. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. En Hechos 20:20 nos dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. En Romanos 16:5 se dice, allí saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. En 1 Corintios 1:16 también bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor, nos dice 1 Corintios 16:19. Y Colosenses 4:15 nos dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Los apóstoles sin duda comprendían la importancia de la camaradería de un hogar pequeño. Durante 3 años y medio habían adorado y compartido con Jesús de esta manera. Podemos comprender cuán natural era para los apóstoles continuar este tipo de camaradería en grupos pequeños a medida que cientos y miles de personas aceptaban a Cristo. El modelo de iglesia de la camaradería en casas haría que fuese mucho más fácil asimilar y organizar la gran cantidad de personas que se unían a la iglesia incluso a diario. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo,
y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estos grupos pequeños de confraternidad atendían bien el crecimiento de la iglesia. Se estima que para el siglo III 6 millones de cristianos vivían en el Imperio Romano. Estos grupos pequeños de confraternidad eran propicios para el crecimiento. Los miembros nuevos eran asimilados rápida y completamente. También resulta evidente que estos grupos no eran solo de conservación, sino que eran de naturaleza evangelizadora. Estos grupos en las casas permitieron a la iglesia crecer aún en épocas de fuerte persecución. Además, a medida que aumentaban los miembros de un hogar iglesia, los participantes se veían forzados a multiplicarse y formar un nuevo grupo en otra casa. La comunión estrecha e íntima que resulta del grupo más pequeño crea un vínculo muy cercano entre los miembros del grupo. El apoyo mutuo tiene lugar más fácilmente. Es en esta clase de ambiente que los hermanos creyentes reciben fuerzas unos de otros. El género humano fue creado para soportar más al unirse a otros que cuando está solo. Hoy los cristianos necesitan la fuerza que resulta de la comunión íntima y estrecha que experimentó la iglesia primitiva. Como dijo Dios en el comienzo, no es bueno que el hombre esté solo, según Génesis 2:18. No es bueno para el cristiano tratar de resistir la fuerza de Satanás y del mundo por sí solo. Hoy, mientras oramos por el bautismo del Espíritu Santo, quiero también pedirte que oremos para que el ministerio de los grupos pequeños pueda ser una realidad en nuestras iglesias. Que no solo tengamos grupos pequeños, sino toda la iglesia en grupos pequeños. Que nuestro estilo de vida hoy sea semejante a la de la iglesia primitiva. Te invito para que incluyas también el siguiente versículo o texto bíblico en tu oración. Isaías 62, 5 y 7, que nos dice: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Y nuestra oración debiera ser: Señor, haz que oremos a ti constantemente hasta que nos reavives y hagas que alabemos tu nombre en esta comunidad. Y la reflexión espiritual de la oración lleva por título Oración, preludio de la bendición. El texto lo encontramos en Ezequiel 36:37, que dice: así ha dicho el Señor Jehová, aún seré solicitado de la casa de Israel. La oración es la precursora de la compasión. Vuelve a la sagrada historia y hallarás que apenas vino alguna vez alguna gran bendición a este mundo que no haya sido anunciada por la súplica. Tú mismo, en tu propia experiencia, has hallado esta verdad. Dios te ha dado muchos favores que no has solicitado, pero sin embargo, la oración ferviente ha sido siempre para ti el preludio de una gran bendición. Cuando al principio hallaste paz por la sangre de la cruz, hacía tiempo que estabas orando e intercediendo fervorosamente ante Dios para que removiese tus dudas y para que te librase de tus penas. Tu confianza fue el resultado de la oración. Cuando has experimentado goces sublimes y desbordantes, te has visto obligado a considerarlo como resultado de tus oraciones. Cuando has sido librado de terribles pruebas y has contado en tus calamidades con alguna ayuda poderosa, has podido decir: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. La oración siempre es el preludio de alguna bendición. La oración va delante de la bendición como si fuese una sombra que ella proyecta. Cuando el sol de la misericordia de Dios se eleva sobre nuestras necesidades, proyecta sobre el campo la sombra de la oración. O para usar otra ilustración,
Cuando Dios levanta una montaña de bendiciones, Él mismo alumbra detrás de esas bendiciones y proyecta sobre nuestros espíritus la sombra de la oración. De manera que podemos estar seguros, si es que oramos mucho, que nuestras súplicas constituyen la sombra de la bendición que pedimos. De esta manera, la oración se conecta con la bendición pedida para mostrarnos el valor de la misma. Si obtuviésemos las bendiciones sin pedirlas, las consideraríamos cosas comunes, pero las oraciones hacen que nuestras bendiciones sean más preciosas que el diamante. Las cosas que pedimos son preciosas, pero no nos damos cuenta de esto hasta que la hayamos buscado ardientemente. Qué poderosas palabras estas. Que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres de oración. Que podamos bombardear el cielo con nuestras oraciones para recibir esos tesoros abundantes que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga en este día. Que podamos pedirle al Señor que nos convierta en esos hombres y mujeres tan necesarios y tan raros en tiempos como este. Recibe un abrazo en la distancia de tu amigo y hermano en Cristo Jesús, el pastor Arnoldis Matos de los Peregrinos de Madison. Mañana estaremos con más a la misma hora y por la misma sintonía. Que Dios te bendiga y te regale un excelente día.